que se están prestando ahorita. Les saluda su doctora Zoila Salas. Hoy les tengo un tema muy interesante porque yo creo que muchos de nosotros ya hemos sufrido de sangrado rectal, o si no algún familiar. Y a veces uno solamente piensa que el sangrado rectal se produce por las hemorroides, pero eso no es así, tenemos otras causas. Y para eso he querido invitar a doctor Peter Pape, especialista en coloproctología, y con el que vamos a hablar muchísimo sobre este tema. El doctor Peter Pape es médico coloproctólogo, se graduó como médico cirujano en la Universidad de Zulia, luego hizo un posgrado de cirugía en el Hospital José Gregorio Hernández en Caracas, y su especialización en coloproctología en el Hospital Dos Clínicas en Sao Paulo, Brasil. Además, él es especialista en el Centro Médico de Trinidad, es presidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología, forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía y es profesor también del posgrado de coloproctología en el hospital, justamente en el Centro Médico Docente en la Argentina. Bueno, doctor, es un placer y me gusta tenerlo aquí. De verdad que estoy feliz de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, Zoila, en principio, primero agradecerte enormemente la oportunidad que me brindas para estar acompañándote en estos minutos para hablarle a las personas que te siguen sobre este interesante tema que es el sangrado rectal. Un placer enorme poder compartir contigo y reencontrarnos por esta vía, porque teníamos muchos años sin vernos y sin conversar. Pero bueno, aquí estamos para hablar sobre mi experiencia en este tipo de manejo de este tipo de síntomas. Bueno, una de las cosas que sí me gustaría por lo menos aclarar un poquito es porque cuando hablamos de sangrado rectal, o sea, ¿qué es lo que definiríamos como sangrado rectal? ¿O cómo se puede presentar? Bueno, el sangrado rectal lo podemos definir precisamente como el sangrado o la presencia de sangre a través del recto o del ano. Entonces, se puede presentar de dos tipos, de una manera aguda, que ya entraríamos en términos de clasificación, lo podíamos hacer de una manera aguda o de una manera crónica. La manera aguda es precisamente cuando las personas ven antes, durante o después de la evacuación algún tipo de sangrado. O la hemorragia crónica, que es cuando el paciente en sus evacuaciones no logra identificar precisamente que va acompañado con sangre. Y estos son los pacientes que precisamente a veces nos consultan por anemia, por ejemplo. Nunca vieron sangrado en sus evacuaciones, pero se comenzaron a sentir débiles, mareados, no podían hacer sus actividades cotidianas y nos consultan por este tipo de síntomas. Entonces, bueno, básicamente son esas dos presentaciones, aguda y crónica. Ahora, también podemos hablar de otra forma de presentación, que es de acuerdo a las características propias de ese sangrado. Por ejemplo, cuando un paciente sangra por una enfermedad hemorroidal, generalmente es un sangrado con unas características que la sangre es roja, rutilante, es brillante. O si es un sangrado que proviene o que pudiese provenir de la parte alta del intestino, del estómago, del duodeno, es un sangrado oscuro porque es una sangre que ya se digirió en el tracto gastrointestinal. La primera la conocemos como hematoquexia y la segunda la conocemos como melena. Entonces, básicamente por ahí podemos iniciar la conversación. El sangrado agudo y crónico y el sangrado tipo hematoquexia o tipo melena. Claro, claro. Y entonces, en estos casos, ¿cuáles serían, según tu experiencia, cuáles son las causas más frecuentes del sangrado, justamente, de estos tipos de sangrado? Bueno, básicamente en mi consulta y también en lo que describe la literatura, la principal causa de sangrado en cualquier grupo etario es la enfermedad hemorroidal. ¿Ok? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando un paciente sangra con las evacuaciones, tiene que tomar precisamente en consideración la edad. No es lo mismo una persona que tenga un sangrado con las evacuaciones, que tiene 25 años, 30 años, a que sea un paciente que tiene 50, 55, 60 años. Si bien es cierto, en ambos grupos etarios, la primera causa es la enfermedad hemorroidal, en el segundo grupo que te mencioné, los mayores de 45 años, pudiese haber otra entidad, que es la que más nos preocupa, que es la presencia de algún tipo de cáncer.
bien sea cáncer de Claro. colon, cáncer de recto y cáncer de ano. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en consideración principalmente cuando un paciente nos consulta con esta sintomatología. Ahora, usted recomienda que cualquier paciente, porque pasan cosas como estas, a veces hay un paciente que tiene un sangradito y como pasa una sola vez, eso no es nada, no va al médico. ¿Es realmente eso recomendable de que uno se haga el loco? Sí, porque sangró una vez solamente, o tiene que tomar otra. Bueno, fíjate, el sangrado gastrointestinal no es normal en ninguna de sus presentaciones. O sea, el paciente que sangra tiene alguna enfermedad. Lógicamente, si fuiste una vez al baño, hiciste una evacuación un poco traumática y sangraste en una oportunidad y no lo viste más nunca, probablemente puedes dejar esto en observación. Pero lo correcto, lo que debes hacer es que ante la presencia de un sangrado repetitivo, no dejes de consultar al médico porque la lista de diagnósticos es bastante amplia. Y lo que dije anteriormente, puede ir desde una enfermedad benigna, como un hemorroides, una enfermedad hemorroidal, o puede ir hasta una enfermedad maligna, como un cáncer colorectal. Pero básicamente, si sangras en una oportunidad y no tuviste mayor síntoma, mayor problema y no apareció más nunca, eso pudiese dejarlo en observación a ver si repite. Si repite, no dudes en ir a tu médico a consultarle sobre esta situación. Perfecto. En el caso, por lo menos, vamos a hablar un poquito sobre las hemorroides, ya entrando en un tema de algunas patologías que producen sangrado. ¿Qué es exactamente las hemorroides para que nuestras personas que nos están oyendo sepan de qué se tratan las hemorroides? Bueno, fíjate, las hemorroides son unas estructuras vasculonerviosas, una combinación de arterias y venas que se encuentran en el orificio anal, en el canal anal. Todos los seres humanos tenemos hemorroides. Desde nuestro desarrollo en la etapa embriológica, ya estamos desarrollando nuestras hemorroides. Lo que sucede es que bajo ciertas circunstancias, estas hemorroides se enferman. Las hemorroides que son normales se enferman y es cuando comenzamos a hablar de enfermedad hemorroidal, que es el término adecuado. El término adecuado cuando estas hemorroides producen síntomas es hablar de enfermedad hemorroidal. Entonces tenemos dos tipos de hemorroides, las hemorroides internas y las hemorroides externas. Y por el tema que nos compete hoy, las que precisamente sangran durante o después de las evacuaciones son las hemorroides internas. ¿Qué es lo que sucede? Que estas hemorroides están cubiertas de mucosa, son una mucosa. Y cuando la evacuación pasa por allí, una evacuación un poco traumática, rompe esta mucosa y se produce el sangrado típico de una enfermedad hemorroidal, que como lo dije al principio de nuestra conversación, es un sangrado con una sangre roja brillante, lo que sangramos un sangramiento brillante rojizo, ¿ok? Es el sangrado típico de la enfermedad hemorroidal. Sí. ¿Tiene algún otro síntoma, además del sangrado, la enfermedad hemorroidal como tal? Sí, básicamente puede haber el sangrado, puede haber lo que llamamos el prolapso, que es cuando las hemorroides durante el acto evacuatorio se salen del canal anal y cuando el paciente o la persona hace su higiene, siente afuera alguna masita, alguna pelotica, que a veces se reducen o se reintroducen solitas o algunas personas de manera digital la logran reducir. También hay síntomas de prurito o picazón. Hay trastornos que conllevan o que el paciente está combinado con esta enfermedad como es el estreñimiento, pero básicamente los síntomas principales son el sangrado, el prolaxo, el prurito y el dolor. Otra pregunta en este caso, de los pacientes que tienen eso generalmente, ¿cuáles serían los pasos a seguir? O sea, ¿es un tratamiento médico, es quirúrgico de entrada? ¿Cómo sería ahí el concepto? Ok, fíjate, el paciente consulta básicamente por dos cosas, que es lo que más le fastidia y le molesta, que es el sangrado y la masa que sale del ano cuando vas a evacuar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en el interrogatorio, por supuesto, saber el grupo etario de este paciente. Como te dije anteriormente, para nosotros el límite de edad para considerar la posibilidad de una enfermedad maligna o no son los 45 años. Si tienes menos de 45 años, cuando tú acudes a mi consulta,
o a la consulta de algún especialista, pues por supuesto lo primero que se te hace es el interrogatorio exhaustivo, cómo está sangrando, cantidad del sangrado, si solamente mancha el papel higiénico, si gotea en el inodoro, si eso va acompañado de dolor, de prurito, de picazón, etc. Pasas el paciente al examen clínico y ahí vas a determinar el grado de la enfermedad hemorroidal, porque dependiendo del grado de enfermedad es que viene el tratamiento. El grado van desde las hemorroides de primer grado hasta las hemorroides de cuarto grado, que son las que se salen del orificio anal y se quedan permanente afuera. Entonces, las de primer y segundo grado las tratamos médicamente, no hacemos ningún tratamiento quirúrgico. Las de tercer grado y cuarto grado son las que tienen indicación de hacer cirugía, de ir a un procedimiento quirúrgico, en quirófano. Ya. Okay. Otra, en este caso, para prevenir problemas complicados, enfermedades hemorroidales. Enfermedad hemorroidal, correcto. Las recomendaciones que usted le podría dar a las personas. Bueno, fíjate, básicamente las recomendaciones que le hacemos a cualquier paciente con problemas de tipo intestinal, mejorar su hábito de alimentación, evitar el estreñimiento, y eso lo logramos básicamente con la ingesta de una cantidad de fibra adecuada al día. Se calcula que los seres humanos debemos ingerir entre 20 y 25 gramos de fibra todos los días, y eso generalmente está incluido en una dieta balanceada. Si tú llevas una dieta balanceada, probablemente tengas esos 20 a 25 gramos de fibra. Acompañado de esto, debemos recomendarle al paciente que tenga una ingesta adecuada de agua, y debemos tener un equilibrio entre la ingesta que se ingiere y la cantidad de agua que se toma. Calculamos aproximadamente que el paciente debe ingerir entre 6 y 8 vasos de agua todos los días. Y ahí te consigues con la gente que te dice, doctor, a mí no me gusta tomar agua. Y es verdad, hay gente que te dice eso. Bueno, ¿qué es lo que le indico? O sea, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, mira, tienes que tratar de comenzar a hacer de esto un hábito. El tiempo que va a llevar o el tiempo que lleva en hacer un hábito es aproximadamente de 1 mes y medio a 2 meses. Bueno, vas a empezar con 3 vasos la primera semana, la segunda semana te comienzas a tomar 4 vasos, la quinta semana ya vas a 4 vasos y medio, y te vas a dar cuenta que cuando pase el mes y medio, los 2 meses, ya te estás tomando tus 6 u 8 vasos de agua al día. Y esto es muy importante, Zoila, porque si no te hidratas bien, pues las evacuaciones se deshidratan, las heces se deshidratan y va a costar mucho su expulsión. Y ahí es donde viene el síntoma del sangrado, porque con unas heces duras, pues bueno, lamentablemente las hemorroides se rompen y van a sangrar. ¿Hay algún peligro con las hemorroides, especialmente las que están más complicadas? O sea, por lo menos las que deben ser operadas. ¿Hay algún peligro para la vida del paciente o complicaciones adicionales? Bueno, importante, las hemorroides no se transforman en cáncer. Primer dato. Ahora, las hemorroides sí pueden anemizar a un paciente, es decir, un sangrado diario, constante, permanente. Generalmente el sangrado es autorresolutivo, vamos a decirlo a los pacientes para que estén tranquilos. Generalmente el sangrado de la enfermedad hemorroidal para solo, pero hay pacientes que no. Hay pacientes que van sangrando cada vez que van al baño y son sangrados profusos, y ese sangrado produce anemia. Y hemos operado pacientes con 4, 5, 6 gramos de hemoglobina, que es muy, muy bajo. Entonces, ese es el principal riesgo. Por supuesto, hay otros riesgos de infección, de lo que llamamos una fluxión hemorroidal, que son casos severos de infección a nivel del problema de las hemorroides, pero bueno, se pueden tratar y se pueden curar. Una cosa, hay un poco de gente que piensa ¿cómo se llama? En tratamientos caseros para tratar las hemorroides. Que si vamos a decir baños de asiento, de frío, calor, agua con sal. Hay gente... Bueno, la sábila, usan sábila. Mira, fíjate, la enfermedad hemorroidal, una vez que aparece, ella va a ir en progreso de manera lenta pero sostenida. ¿Ok? Es decir, un paciente empieza a sufrir de hemorroides a la edad de 25 años y a la edad de 30 ya las va a tener de segundo grado, a la edad de 35 ya los tiene de tercer grado, y ellas van evolucionando. Sin embargo, siempre es útil
recomendarles o hacerle algunas medidas, sobre todo medidas higiénico-dietéticas. Como te dije anteriormente, la alimentación a base de fibra y de tomar mucha agua es sumamente importante para tratar de que esta evolución de la enfermedad no sea tan rápida, no sea tan violenta y se tarde en el tiempo. Recomendamos generalmente pacientes con enfermedad hemorroidal no usar papel higiénico, sino tratar de utilizar alguna duchita, algún bidet, lo que tengas en casa para hacerte la higiene. Otra recomendación es no usar jabón en exceso. El paciente con problemas a nivel perianal tiene la tendencia a lavarse mucho con jabón. Eso es malo porque barres la flora bacteriana que normalmente debe estar en la piel perianal y vienen las infecciones por hongos. Y entonces viene la picazón y viene el prurito. Entonces, solamente usar jabón cuando vas a hacer tu aseo de tu ducha, tu baño. Pero después que vayas al baño a evacuar, agua y secarte el exceso de agua con una toalla. Bueno, básicamente esas son las recomendaciones. Por supuesto, el baño de asiento es útil. Las pomadas que existen en el mercado con algunas cremas antihemorroidales son útiles, no curan. Ojo, no curan, las cremas no te van a curar, pero sí te van a aliviar los síntomas del edema, de la inflamación, del prurito, en fin, pueden ayudarte, pero no te van a curar. Sí te pueden producir algún alivio de la sintomatología que puedas estar presentando. Claro, chévere. Sí. Bueno, ahora hablando un poquito, hay otra patología que a veces puede producir un sangradito así, que también es la fisura anal. Bueno, fíjate, ese es el segundo motivo de diagnóstico más frecuente en la consulta de los coloproctólogos. El síntoma principal de la fisura es el dolor durante la evacuación. El paciente refiere como que si le estuvieran pasando una hojilla por el ano, que lo estuvieran cortando cuando está evacuando. Y eso que produce esa fisura o que tiene la fisura, esa fisura se rompe y sangra. Y es otro motivo frecuente de consulta, la fisura anal. Sí produce sangrado, bien sea una fisura anal aguda o una fisura anal crónica. Creo que son los dos motivos de consulta más frecuentes en nuestra consulta proctológica: hemorroides de primero y fisura anal de segundo. Ambas sangran. Una pregunta, ¿las fisuras anales en algún momento deben operarse o ellas se quitan? Bueno, en mi experiencia, lo que yo hago, toda fisura anal la trato médicamente desde cuando me llegan a la consulta, a menos que el paciente ya tenga una historia de muchos años con crisis de fisura anal, donde probablemente le indique la cirugía, pero mi primera opción es el tratamiento médico. La fisura anal se produce porque hay una hipertonía del músculo esfínter interno, que es un músculo que tenemos en el orificio anal. Ese músculo está sumamente contraído y eso es lo que nos produce la fisura. ¿El tratamiento en qué va dirigido? Bueno, yo utilizo una crema a base de una sustancia que se llama nifedipina y esa crema lo que busca es relajar el esfínter interno para que el paciente pueda ir al baño con mayor facilidad, no te sangre esa fisura, no tengas dolor y eso probablemente te pueda curar. De cada 10 pacientes, 6 o 7 curan con tratamiento médico. El otro grupo que no cura son los que deben ir a cirugía o algún otro tipo de tratamiento distinto a la crema. ¿Las fisuras pueden complicarse? Claro, sí, sí, pueden complicarse, los pacientes pueden tener abscesos a nivel de la fisura, que las fisuras se infecten, a veces las fisuras se fistulizan, pero lo que más atormenta al paciente es el dolor evacuatorio. Eso la verdad que y si hay un paciente agradecido, es el paciente que tú tratas con la fisura y le resuelves los síntomas. Ese paciente te va a amar por el resto de la vida. Esa, señor. Duele mucho, mucho dolor. Hay otros casos. ¿Cuál ha sido tu frecuencia de conseguir pólipos por rectorraje? ¿Sí ha habido alguna frecuencia? Sí, claro, sí, totalmente. Fíjate, en los pacientes mayores de 45 años que tienen como síntoma el sangrado, que lo mencionamos inicialmente, estos son los pacientes donde tenemos que esforzarnos en explorar bien el intestino del paciente para descartar que no exista alguna neoplasia, algún cáncer. El gol estándar, lo que se estipula hoy en día, es hacer una colonoscopia.
¿Qué es lo que buscamos con la colonoscopia? Bueno, cuando hacemos colonoscopia de pesquisa, tú dominas mucho este tema, pues lo manejaste durante muchos años. Cuando haces la colonoscopia de pesquisa, ¿qué es lo que estamos haciendo? La pesquisa no es más que los métodos que utilizamos para diagnosticar o para identificar lesiones que si se dejan en el cuerpo van a evolucionar hacia un cáncer. La pesquisa es buscar, vamos a buscar. Cuando haces pesquisa para el cáncer de mama, cuando haces pesquisa para el cáncer de cuello uterino, cuando haces pesquisa para cáncer de próstata, lo que estamos son buscando esas lesiones tempranas, chiquiticas, que inclusive no han dado síntomas, pero que si las dejamos en el cuerpo, a futuro van a producir un cáncer. En este caso, un paciente que tiene un sangrado mayor de 45 años, le hacemos ese estudio para ver si tenemos esas lesioncitas que se llaman pólipos. Ellas más bien producen lo que llamamos sangre oculta en heces. Raramente producen un sangrado importante, pero bueno, si están allí, la idea es hacer la colonoscopia para buscarlos, identificarlos y poderlos extraer en ese mismo estudio colonoscópico. En ese momento, en ese preciso momento, cuando haces la resección de ese pólipo, estás haciendo la pesquisa. Porque ese pólipo, si lo hubieses dejado ahí a la vuelta de 5, 6, 7, 8 años, se iba a transformar en un cáncer. Entonces, bueno, sumamente importante el sangrado rectal o rectoanal en un paciente con 45 años o más, por esta causa, ¿no? Por la parte de identificar un problema de tipo neoplásico, de algún cáncer. La otra cosa, ya bueno, entrando en el tema del cáncer de colon como tal, que es otra de las causas del sangrado, entre comillas, ¿qué más nos podrías decir ya con respecto a más síntomas? O no? Bueno, a veces no. Bueno, fíjate, aquí solo es importantísimo y el mensaje que quiero que se lleven las personas que nos están escuchando hoy es precisamente, si tienes 45 años o más, independientemente que tengas síntomas o no, debes hacerte una colonoscopia. Eso es mandatorio, eso está en todas las guías internacionales. Inclusive hay países europeos que la piden a los 40 años, o sea, antes. Nosotros aquí en Venezuela utilizamos las guías norteamericanas y nuestra experiencia a nivel nacional, de acuerdo a la prevalencia del cáncer en nuestra población, se recomienda hacerlo cuando el paciente cumpla 45 años. Entonces, fíjate, pueden suceder algunas cosas interesantes aquí. Si tú te haces tu colonoscopia a los 45 años y esa colonoscopia es completamente normal, tú la puedes repetir a los 5 años. ¿Ok? Ahora, si tú te haces tu colonoscopia y se detecta algún tipo de pólipo, ¿ok? Dependiendo de tus antecedentes, puede ser que la siguiente colonoscopia, eso lo tienes que discutir con tu médico, puede hacerse antes de los 5 años, puede ser a los 2, puede ser a los 3 años. Eso lo tienes que discutir con tu médico porque hay que tomar muchos factores en consideración. Y importante, Zoila, de acuerdo a los síntomas que tú me dices, hay cáncer de colon del lado derecho y los cánceres de colon del lado izquierdo. Y se comportan desde el punto de vista sintomático distinto. Los cánceres de colon del lado derecho, como crecen no crecen hacia la luz del intestino, sino que crecen hacia afuera, el sangrado que producen es el que precisamente hablamos anteriormente, que es lo que es la sangre oculta en ese. El tumor está sangrando, por el paciente cuando va al baño a evacuar no lo ve, no lo logra identificar. Y entonces son pacientes que a veces nos llegan a la consulta con 8 gramos de hemoglobina, 9 gramos de hemoglobina y una masa palpable a nivel del lado derecho del abdomen. Es un comportamiento distinto a los tumores de colon que están del lado izquierdo, de lo que llamamos el colon descendente o el colon sigmoide o el recto, donde probablemente el sangrado sí es observado por el paciente y esto te hace consultar más tempranamente. Y bueno, el diagnóstico se hace más oportunamente, más rápidamente y esto redunda evidentemente en el pronóstico y en la sobrevida de estos pacientes. Claro. Y cuando hablamos de esto, de lo de ya el tratamiento como tal en los pacientes con cáncer de colon, la experiencia en sobrevivir. Bueno, dependiendo del estadio, lamentablemente, tenemos una inmensa mayoría de pacientes que consulta de manera tardía, es decir, son ya estadios avanzados. Inclusive consultan pacientes ya con metástasis a nivel del hígado, metástasis a nivel de pulmón.
Fíjate tú, la diferencia es importantísima. En estadios tempranos la sobrevida puede ser hasta del 90%, pero en estadios más avanzados puede bajar al 70, al 60%, que es bastante bajo. Entonces, es importante, repito, el mensaje de si tienes 45 años, hazte tu colonoscopia. Y no me cansaré de repetirlo. Si de aquí sale una, dos, tres personas que mañana están haciendo su colonoscopia, bueno, esto fue un éxito. Porque, bueno, le estamos haciendo pesquisa y prevención del cáncer de colon. Por lo tanto, este es un mensaje súper importante. Si usted tiene 45 años o si tienes ahorita 50, 60 y no te las has hecho, vaya a hacerse su colonoscopia, que es súper importante, súper importante. Claro, sí, porque mucha gente tiene miedo, o sea, le tiene miedo al proceso de la colonoscopia cuando ya la colonoscopia ha cambiado muchísimo. El procedimiento la persona no siente nada. Sí, Pero claro, sí. Bueno, fíjate, el mío a veces es inclusive suele enfrentar qué me va a salir en esa colonoscopia. Hasta eso le da temor al paciente. Por supuesto, para hacerte una colonoscopia requieres tener una preparación, que si es algo fastidioso, tienes que el día anterior tomarte un líquido que te va a limpiar el intestino para que el gastroenterólogo cuando entre debes tener el colon limpio para poder ver todo. Eso es una parte fastidiosa, pero el paciente está sedado, no sientes nada y bueno, y te vas para tu casa sin ningún problema. A las 2, 3 horas ya estás en tu casa sin ningún inconveniente. Y probablemente con un pólipo resecado que te pudo ver o que te salvó la vida. sí, la realidad es eso, ¿cuántas veces? Bastante. Entonces, mira, nosotros aquí de rutina tenemos una estrecha relación con el servicio de gastroenterología y mira, a mí me llegan pacientes, por ejemplo, fíjate, paciente de 50 años con un sangrado postevacuatorio. Cuando lo examino me doy cuenta que sí tiene una enfermedad hemorroidal. Ese paciente va igualito a colonoscopia. Yo tengo que estar seguro de que el sangrado que él tiene es exclusivamente de su problema hemorroidal y que no estoy dejando por fuera algún otro tipo de tumor. Entonces, eso es una conducta. Lo hacemos así con todos nuestros pacientes. Por ejemplo, distinto a un paciente de 25 años, 20 años, que vino con un sangrado, si no tiene antecedentes, ojo, porque los antecedentes es muy importante, mira, y le conseguimos unas hemorroides, pues bueno, ese paciente probablemente va a algún tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, dependiendo del grado de hemorroides que tenga. También. ¿Hay algún otro factor de riesgo para los pacientes que puedan tener, además de la edad y de los antecedentes familiares, hay algún otro factor de riesgo para los pacientes que puedan aumentar la posibilidad de que tengan que hacerse esa colonoscopia? Sí, por ejemplo, fíjate, un paciente, vamos a hablar del antecedente familiar que me parece importante. Por ejemplo, si tú vas a la consulta y tuviste algún tipo de sangrado y cuando yo te interrogo, tú me dices, mire, doctor, mi papá o mi mamá tuvieron un cáncer de colon. La pregunta inmediata que le voy a hacer es, ¿a qué edad tuvo tu padre o tu madre ese cáncer? ¿Por qué? Porque en este paciente probablemente la colonoscopia debe hacerse antes de los 45. Se estipula que si la enfermedad de su papá o de su mamá o de un familiar de primera línea fue a los 50 años, él debe hacerse esa colonoscopia 10 años antes, es decir, a los 40. Si yo mi papá o mi mamá tuvieron cáncer de colon a los 50 años, yo no puedo esperar a tener 45 años. Debo hacérmelo a los 40 años. Entonces, estos son pacientes que se adelanta el estudio colonoscópico. Otro grupo de pacientes son pacientes con antecedentes de algún tipo de enfermedad genética, poliposis familiar hereditaria. Hay muchas enfermedades genéticas que tienen propensión a desarrollar cáncer. Estos pacientes probablemente deban hacerse colonoscopia antes de los 45. Pacientes con algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, bien sea enfermedad de Crohn o rectocolitis ulcerativa. Estos pacientes deben hacerse colonoscopia antes de los 45 años. Por eso es muy importante la consulta al especialista, porque es con él que a través del interrogatorio y de revisar estos antecedentes son los que te van a decir el momento en que debes realizarte esa colonoscopia. Claro, claro, esto es verdad. Y es muy importante que las personas sepan y estén conscientes de eso. Claro. Porque en la medida que las personas puedan diagnosticarse antes, va a ser mucho más efectivo el tratamiento. Hay otro,
hay otras causas, doctora Salas, de sangrado que son menos frecuentes, pero también tienen que tomarse en consideración. Por ejemplo, a nivel del colon, la enfermedad diverticular, la presencia de divertículos. A veces estos divertículos se complican con sangrado. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Fíjate, porque no me gusta ser alarmista con la gente. No es que tienes a los 45 años sangraste, eso es un cáncer. No, no. El mensaje es que debemos descartar eso, pero no me gusta alarmar de más, porque hay otras causas. Por ejemplo, la enfermedad diverticular, puede haber un prolapso rectal, puede haber una anomalía vascular que se llama angiodisplasia. En fin, hay otra cantidad de enfermedades que producen sangrado que también deben ser investigadas y tomadas en consideración a través de la colonoscopia. Y por en el caso de las enfermedades inflamatorias, lo que es la parte de la rectocolitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿que han tenido experiencias con sangrado rectal importante? Sí, cómo no. Esa es una de las complicaciones. A veces los pacientes consultan con una rectitis impresionante y el sangrado es importante. Y bueno, ahorita afortunadamente hay una gama de medicamentos nuevos, novedosos, bueno, están ayudando muchísimo a los pacientes con enfermedad de Crohn y rectocolitis ulcerativa. Hoy en día se operan muchísimo menos pacientes con estos diagnósticos de lo que operábamos antes, precisamente por el avance desde el punto de vista medicamentoso. Pero bueno, y este es un tema que más maneja el gastroenterólogo. Nosotros los cirujanos con los proctólogos entramos precisamente en ese momento en que hay una rectocolitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn complicada por diversas razones. Una de ellas es el sangrado. Pero bueno, afortunadamente la ciencia ha evolucionado bastante en relación a esto, ¿no? Para estos pacientes. En realidad, eso es así. Vamos a ver qué más. No me acuerdo si hay alguna otra causa así de sangrado rectal. Creo que ya hemos hablado bastante sobre las causas como tal. La más frecuente, por lo menos. De las más frecuentes. Ahora, una de las cosas que quisiera que quedara es, entonces tú consideras que una persona que tiene sangrado rectal, independientemente de la intensidad, debería consultar para asegurarse de que de verdad es eso que está pensando o simplemente lo toman pastillas. Mira, lo peor que puede hacer un paciente es lo siguiente. Fue una evacuación, tuvo un sangrado importante y le consultó a la tía, le consultó al vecino, le consultó al farmacéutico, inmediatamente todos le van a decir esas son las hemorroides y quedarte tranquilo. Eso es lo peor que puedes hacer. No hagas eso. Consulta con tu médico. Ojalá y el diagnóstico sea el de una enfermedad hemorroidal y estamos tranquilos, no hay ningún problema. Te van a dar el tratamiento indicado, pero no te quedes con el comentario de algún familiar, algún vecino o alguien que no tenga experiencia en el tratamiento de estas enfermedades. Si presentas sangrado, como te dije anteriormente, un sangrado recurrente, no dudes en consultar gastroenterólogo, coloproctólogo, tu médico de cabecera que te va a orientar qué es lo que debes hacer para llegar al diagnóstico adecuado. Eso es uno de los principales mensajes que le enviemos a la gente esta noche. Van dos, la colonoscopia a los 45 y consulta por el sangrado rectal. Aunque sea, a lo mejor es mejor que sea una cosa simple. Total. No, yo tuve una experiencia muy triste porque, lamentándolo mucho, una persona hizo un sangrado, entonces salió N con sangre. Cuando oyó la palabra N con sangre, ella dijo, no, esto es una amibiasis. Porque ya la gente imagina eso ya, tiene la etiqueta, empezó a tomar medicamento por aquí, medicamento por allá, y tú sabes que la mujer, además que tuvo la mala suerte, por un lado, a un colega también, que siguió con la idea de que eso era una amibiasis, le siguió dando medicamentos hasta que pasó un año. No, imagínate. Y una claro. Bueno, realmente, doctora, esa es otra causa de sangrado, las causas infecciosas. Sí, puede ser una amibiasis, puede ser una enterocolitis, puede ser cualquier otro tipo de infección a nivel del intestino, ciertamente. Por eso va acompañado de otros síntomas que te permiten saber si es un problema infeccioso o no. ¿Ok? Y eso, lógicamente, cualquiera de los médicos que estamos debidamente formados, pues lo vamos a poder identificar. Pero bueno, lo ideal es que consultes al especialista.
al especialista que domina este tema. Claro que sí. Total, es que bueno, esa es una de las cosas muy importantes. Bueno, ¿qué otra recomendación le podrías dar tú a los pacientes con sangrado? Mira, bueno, ya nos hemos paseado por varias de ellas. Importante es el estilo de vida que tú lleves, hacer ejercicio, alimentarte de manera adecuada, no fumar, evitar el alcohol, o sea, alcohol social, y llevar una vida lo más sano posible, ¿ok? Esto, por supuesto, que va relacionado a evitar no solamente las enfermedades a nivel del colon y del recto de ano, sino muchas otras enfermedades. Pero estas cosas siempre deben ser recomendadas porque es básico, que tengas una vida sana y te alimentes sano. Si tú mejoras lo que comes, vas a mejorar lo que vas a evacuar. Entonces, esa recomendación inicial de tener una ingesta con una dieta balanceada, con 20-25 gramos de fibra y tomar mucha agua, esas son las indicaciones que le hago a todos mis pacientes de manera rutinaria que acuden a mi consulta. Más aún si la consulta es por estreñimiento, por constipación. Esto, eso es más que indicado en ello, pues. ¿Ok? Mira, básicamente creo que hemos dado las recomendaciones más importantes para que la gente entienda la magnitud del problema y que Claro, no debemos dejarlo pasar, no debemos hacernos los tontos con esto claro, y estar claro. muy pendientes. Bueno, ¿y qué piensas sobre la obesidad y el sangrado rectal? ¿Tienen alguna relación Bueno, con la obesidad? claro, la obesidad como tal, no, pero sí hay factores porque la alimentación no es buena, la alimentación no es adecuada, ¿ok? La alimentación no se está llevando de una manera adecuada. Y entonces, bueno, son pacientes que pueden tener algún tipo de síntoma. Y bueno, tener un índice de masa corporal no adecuado, pues te repercute en una serie de enfermedades que, bueno, van en detrimento de tu salud, ¿no? Y por eso es importante controlar el sobrepeso. Aquí tengo una persona que nos hace un comentario dice asintomático. ¿Se puede hacer examen de sangre oculta en ese periódicamente? Ok, fíjate, ese es un tema súper interesante y por cierto lo estuvimos tocando en estos días en nuestra unidad. Lamentablemente en Venezuela no tenemos un programa de pesquisa adecuado porque no es lo mismo las pesquisas, por ejemplo, que tienes para cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. La pesquisa para el cáncer de colon quizás es un poquito más difícil por la dificultad o el acceso que las personas puedan tener a hacerse una colonoscopia. Porque, bueno, tienes que ir a un centro donde dispongas del equipo, del instrumental, eso tiene un costo, la preparación y queda más que como una responsabilidad de la persona de hacerse el estudio, ¿ok? Pero hacer sangre oculta en ese es una forma interesante de hacer la pesquisa. Antes hacíamos el test de Guayaco, ¿ok? Que, bueno, tenía sus errores, pero hoy en día existen metodologías mucho más modernas, mucho más sensibles, mucho más específicas y puede hacerse pesquisa a través de sangre oculta en ese. Si su sangre oculta en heces es negativa, pero usando las pruebas modernas, puedes estar relativamente tranquilo. Si la sangre oculta en heces es positiva, debes ir a tu estudio colonoscópico. Pero es una forma de hacer pesquisa con la utilización de la sangre oculta en heces. Próximamente nosotros estamos tratando de diseñar un programa a través de la sangre oculta en heces para poder hacer pesquisa de cáncer colorectal. Excelente. Oye, sería maravilloso. Sería muy bueno. Un mecanismo de bajo costo que puede llegar a... Y rápido, y es rápido y sencillo. Y podemos llegar a un volumen de gente mucho más grande, mucho más importante. Hay otra preguntita por aquí. Si la persona no tolera la fibra porque se le inflama el colon, ¿qué puede hacer? Bueno, se le da algún otro tipo de tratamiento. Hay tratamientos para mejorar el tránsito intestinal. Probablemente el paciente tenga un colon irritable, el paciente tenga alguna otra intolerancia a algún tipo de alimento, pero hay maneras de ayudarlo. Muchas veces yo me ayudo con los nutricionistas. Yo trabajo muy de la mano con el grupo de nutricionistas, porque si bien es cierto el grueso de los pacientes, tú puedes, con las medidas básicas y generales, ayudarlos a mejorar su hábito intestinal. Hay pacientes
que tienen otra complejidad, o necesitan de otra indicación, de otra orientación. Y el indicado para esto son los nutricionistas clínicos. Y nos ayudamos muchísimo, vamos de la mano. Si hay solución, si hay solución. Claro, claro. Es la realidad. Bueno, excelente. Vamos a ver si hay alguna otra preguntita por aquí. Creo que no. Doctor, mire, todo el mundo le está mandando gracias. Qué bueno. Buenísimo. Por toda la patología, Por la mayoría, por lo menos. varios vitaminas que son importantes para que las personas Claro. sepan más o menos. Doctor, Así es. estoy súper feliz y agradecida por su tiempo, porque yo sé que usted siempre está preocupado, pero sé que esto nos va a ayudar muchísimo, esto va a quedar colgado en nuestras redes y mucha gente además la va a poder pasar y disfrutar de otras demás personas. No, Zoila, el placer es mío y la verdad que, bueno, me place mucho reencontrarnos, así sea por esta vía. Siempre a tu orden, cuando quieras desarrollar algún tema en lo que te pueda ayudar, pues me puedes llamar y me complace mucho poder ayudar a la gente a orientarlos en estos temas que son cotidianos, estos son del día a día. Un placer y buenas noches para todos, buenas noches, aquí a sus órdenes. Aquí estoy. ¿Dónde está haciendo consultas, tus contactos, para qué? Porque yo estoy segura de que mucha gente lo va a contactar. Bueno, mis redes sociales, el Instagram, que es la que básicamente uso, es mi apellido Pape Velasco. El Pape es Pappe, Velasco con V pequeña y con S, Pape Velasco, @Pape Velasco. Y estoy en Caracas, en el Centro Médico Docente La Trinidad, en el servicio de cirugía, en la unidad de coloproctología. Si necesitan de mis servicios, pues nos pueden contactar por el 949-6373 y 949-6374. Bueno, doctor, de verdad que chévere. Muchísimas Placer. gracias, de verdad, está súper agradecido. Dale, Zoila, gracias.